Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Los abrazo fuerte, 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 así de alma a alma. Con mucha luz, con mucha paz, con mucho amor. Deseo que todos y cada uno de tus sueños se hagan realidad, que todo fluya en armonía perfecta, que todo se acomode, que lo que te corresponde por derecho de conciencia llegue a tu vida y a la de tus amores. Pues tenemos semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Ya estamos con el sol en el signo de Libra. El día 29 ya tendremos a Venus. Venus va a pasar al signo de Libra. Y Mercurio retrógrado sale el 2 de octubre. Tenemos toda esta semana de luna nueva y la lunita creciente precisamente es el 2 de octubre. Ya vamos a tener lunita creciente. Es una semana de mucha alegría, de muchas sorpresas, de cosas nuevas, de cosas diferentes. Es semana de reencontrarte contigo mismo, de reencontrarte con tus amores, con tus amigos. Es una semana de mucho crecimiento. Vamos a tener muchas buenas nuevas, buena fortuna, buenas noticias, cosas que pensábamos que no se nos estaban dando, no iban a funcionar. No, hombre, van a caminar con una rapidez bárbara. Evitar los impulsos y evitar decir todo lo que estamos pensando. Vamos a pensar lo necesario antes de decir realmente lo que queremos. ¿Qué quiero decir esto? Como todavía podemos traer un poquito de dudas o de confusiones por estar Mercurio retrógrado, que ya está, Mercurio está en Virgo, tenemos el Sol en Libra, entonces podemos tener un poco de indecisiones al momento de tomar pues nuevos caminos, nuevas oportunidades, nuevas cosas que el camino tiene para todos y cada uno de nosotros. También fíjense que en esta semana se sugiere liberarte de cualquier tipo de atadura, tomar las decisiones de decir hasta aquí. Hay hábitos que hay que cortar, costumbres que hay que quitar, relaciones que hay que quitar, cuestiones laborales. Es un antes y un después. Es un darnos ese permiso y esa oportunidad de ser nosotros mismos. Que de eso se trata la vida, ser nosotros mismos, porque siempre vamos a encontrar personas que levanten el dedo para señalarnos. Aquí lo que importa es ser lo que queremos ser cada uno de nosotros. Criticar, siempre se va a criticar. Lo más importante es ser nosotros mismos, ser lo que queremos ser. Y esta semana nos va a enseñar muchas cosas de esas. Está preciosa. Es una semana de esas que se van a quedar en tu agenda. Toma las oportunidades en cuanto se presenten. Vive, siente, goza, vibra, baila, canta. Sé tú. Sin más me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, excelentísimas noticias. Liberándote de ataduras, te quitaste una cantidad bárbara de piedras de tu espalda y estás tomando decisiones que te van a dar esa paz que tu yo, que tu ser necesita, teniendo autonomía, libertad de acción e independencia. Vas a tener grandísimos caminos nuevos frente a ti. Te tardaste en tomar decisiones por muchísimos motivos. Al tomar decisiones, hace unos días, hace unas semanas, esta semana te va a dar esas recompensas, esos reconocimientos, esos regalos que tú te mereces, mi querido Aries. Utiliza, por favor, tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez. Olvídate de las penas y el qué dirán. Tú pide ayuda, tú pide apoyo, que seguramente te lo van a dar. Y mantente, como dicen por ahí, mantente en el tocadero, mi vida. Porque entre más te vean, más propuestas profesionales y laborales vas a tener. Vale muchísimo la pena que hables, que se te vea, que vayas para un lado, que vayas para el otro. Este sol en Libra
te ayuda mucho a ti que estás en la misma cruz que los Libra, que es la cruz cardinal. Aprovecha este ciclo súper mágico que te abre canales de abundancia en todos los sentidos. Para mis queridos Tauro, las oportunidades están, bueno, a borbolletes, a todos lados. En el amor, en el romance, en la pasión, en el trabajo, en los estudios, en los viajes, en lo que quieras. Solamente la sugerencia es pon los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y tu manita en el corazón. Esa frase me encanta, porque muchas veces no nos damos cuenta, nos mareamos un poquitito. Al contrario, recuerda quién eres, qué quieres y a dónde vas. Manteniendo tu humildad, tu modestia, tu ser, tu yo, se te van a abrir todavía más puertas de las que se han estado abriendo para ti estas últimas semanas y meses. Tienes grandes oportunidades de iniciar algo por tu propia cuenta. Hay que comprometerse al 100% con lo que estás haciendo. Se marcan muy buenos cambios en tu casa número 10, que es la casa de la profesión. Utiliza cualquier contacto, relación y demás para que te apoyen, te ayuden, te recomienden, pero dale y bríndale los suficientes resultados, no solamente al lugar donde vas a estar, sino a la persona que hizo la deferencia de hablar bien de ti. En tus relaciones familiares y sentimentales hay que poner cartas sobre la mesa, ¿verdad? Para llegar a muy buenos acuerdos, para que todo fluya en armonía. Aléjate de esos comentarios que tú mismo en ocasiones puedes hacerte de forma negativa. Frena tu lengua mental, mi querido Tauro. Tienes una semana por demás mágica donde el universo va a darte todo lo que has sembrado. Así que a cosechar todo, mi querido Tauro. Para los Géminis, atracción, química, magnetismo. Con eso, pues es una varita mágica, para abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Tu yo, tu ser, tu interno, tu amor propio, tu autoestima y tu autorrespeto están totalmente súper bien. Eso va a hacer que todo fluya, por supuesto, a tu favor. En las relaciones familiares vamos a llegar a un buen acuerdo, hablando con dulzura, con bondad, con ternura. Te insisto en esto porque está Marte en Géminis, entonces puede ser un poco impulsivo, un poquito acelerado, y tú quieres que los demás reaccionen a tu forma, a tu rapidez, a tu agilidad mental, verbal y demás. Dale tiempo al tiempo, cada quien tiene sus tiempos. Ahorita en estos días, esta semana, es fenomenal para ti, mi querido Géminis. Si quieres iniciar algo por tu propia cuenta, si quieres hacer cambios dentro de la organización de tu hogar, si quieres hacer cambios tuyos en tu forma de ver la vida, de sentir, gozar, vibrar, amar, o o hacer cambios en tus hábitos y en tus costumbres. Si esperabas también algo nuevo en vida económica, a partir del 2 de octubre se van a abrir nuevas oportunidades y nuevas puertas. Para los Cáncer, déjate guiar por tus guías, tus ángeles, tus maestros. Escucha la voz de tu intuición. No se va a equivocar tu intuición. Te gana muchas veces, mi querido Cáncer, la razón. Y es importante escuchar a la razón. Pero en estos dos hemisferios maravillosos, el izquierdo y el derecho, hazle más casito a tu creativo. Hazle caso a tu hemisferio creativo, a la intuición, a la percepción, a lo que está pasando a tu alrededor. Hay muchas señales que han estado constantemente en tu vida porque quieres desde hace varios meses tomar decisiones de un poquito más de relajación, de tranquilidad, de independencia, de serenidad en los aspectos profesionales, laborales y también estudiantiles. Sabemos que eres muy intenso para hacer las cosas y te gusta hacer que las cosas sucedan, así de sencillo. Bueno, en esta semana vas a hacer un análisis de conciencia, vas a hacer introspección y vas a empezar a tomar decisiones porque te vas a salir de círculos de confort y de comodidad, que sí son de confort y de comodidad, que bien te los has ganado. Pero lo que quiero decir es que vas a hacer algo nuevo o algo diferente, que vas a romper barreras, estigmas, ataduras y te vas a quitar muchas estacas mentales. Para los Leo, escucha lo que está pasando a tu alrededor, ve 2 veces, escucha 2 veces y no hables ninguna. A ti te gusta mucho hablar, te gusta mucho platicar. Te entiendo, yo también, Sagitario, nos encanta platicar, todos los fuegos somos muy platicadores. No platiques tus planes, platica lo que quieras, pero no tus planes, tus proyectos, tus
tus deseos, tus anhelos, porque están bárbaros. Si quieres contárselos a alguien, no tienes a quién, pues a tu espejo, tú solito, platícate, dite tu propio nombre. Te digo todo esto porque desde ya te voy a avisar, a partir del 4 o 5 de octubre, yo sé que esta es la semana hasta el 2 de octubre, pero a partir del 4 o 5 de octubre se te van a abrir grandes oportunidades. Desde ya empiézalas a poner en acción. ¿Cuáles son tus proyectos, tu proyección a futuro, lo que traes en mente? ¿Qué es lo que vas a comprar con los resultados de las ganancias de lo que vas a tener? ¿Cómo van a ser tus inversiones? Y también esos viajes que has estado pues dejando para después, los has estado dejando mejor el próximo mes o los próximos meses. Estás en el momento preciso y adecuado, mi querido Leo, de tomar decisiones que te van a dar paz y mucha tranquilidad. Si tú haces ese cambio dentro de la organización de tu yo, de tu ser, de tu persona, se va a ver reflejado en tu hogar, en tu trabajo, en tus ingresos y en todas las personas que están a tu alrededor. Para los Virgo, si te quitas el antifaz de los ojos, amorcito, vas a ver las cosas exactamente como son. Ahorita tienes grandísimas oportunidades de hacer algo nuevo o hacer algo diferente, pero no quieres hacer cambios. Sabemos que como buen Virgo, pues Mercurio te hace pensar, analizar, observar y checar muchas veces las cosas. La sugerencia es hablar, expresar y comunicar tus necesidades. Si no tienes a alguien de mucha confianza que le puedas contar todos tus planes, deseos, anhelos o proyectos, escríbelos en un papel y repítelos en la mañana y en la noche, porque es importante, pero escribirlos a mano, importante es a puño y letra, porque eso te va a dar la oportunidad de hacer alguno de tus sueños realidad o muchos de tus sueños realidad, porque la buena fortuna te acompaña, la buena fortuna está de tu lado. Sé que pasaste por situaciones difíciles y complicadas, las cuales has sido, pues, ¿qué te puedo decir? Un ganador totalmente, un campeón, una campeona. Ahora todo está más suave, todo por donde tú vayas caminando, vas a caminar así como que entre edredones, entre algodones, después de haber pasado entre espinas y piedras. Bueno, ahora todo está a tu favor, mi amor. Ahorita no pienses tanto las cosas. Es momento de pensar poco, sentir mucho, actuar bastante y no escuches las voces de los negativos. Hay muchas personas a tu alrededor muy negativas. Acuérdate que hay que estar unidos a personas que que sumen, no que resten. Estás en el momento adecuado de avanzar y de lograr. Para los Libra, el pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento, diría mi querida Margarita, o sea, mi mamá. Libérate de ataduras y haz que las cosas sucedan. Las oportunidades están frente a ti. Tienes aspectado todo súper positivo en tu yo, en tu personalidad, tu autoestima, tu amor propio, cambios en tu economía, tu familia está muy bien, tu salud está perfecta, los viajes están frente a ti. ¿Qué estás esperando para abrir esas nuevas puertas que el universo te está regalando, mi querido Libra? Estamos en el sol en tu signo, tenemos el otoño que ustedes, los Libras, lo traen. Es momento de hacer todo lo nuevo, todo lo diferente, de reinventarte, de reprogramarte. Todo está muy a tu favor. Estás en una época de abundancia, de buena fortuna y de bonanza. La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. Para mis queridos escorpiones, las compras, ventas, negociaciones, viajes, cambios de casa se marcan totalmente a su favor. Pero lo que sea, iniciar algo nuevo, iniciar algo por su propia cuenta, si ya lo analizaste, lo viste, lo observaste, hiciste todas tus proyecciones a futuro, tus análisis y demás, adelante. Bueno, por supuesto, después del 3 de octubre, porque ahorita no se debe de iniciar algo grande. Y sé que traes algo grande en manos, mi querido escorpión. También se presenta una oportunidad interesantísima de ayudar a alguien. Cuando nosotros ayudamos a alguien, el universo nos lo regresa multiplicado. Y sé que tú siempre lo haces con muchas ganas y con mucho corazón. En estos días vas a tener la presencia de una junta, vas a estar presente en una junta, en una reunión, en un evento, y va a llegar alguien con muchísima información. Mantente muy atento a las señales que el universo te está enviando. Es una respuesta de algo que tú necesitabas saber sobre una adquisición o algún tipo de negociación.
Para los Sagitarios, vamos a poner los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y dar esos pasos que habíamos estado postergando por lo que haya sido. Es tiempo de hablar, expresar, comunicar, tocar puertas, mandar correos, hacer llamadas, socializar un poquito más para manejar un poco nuestras relaciones profesionales y laborales. Estás en el momento de cerrar muchos ciclos, estás cerrando para de esta forma poder hacer muchas más cosas de las que has estado haciendo hasta el momento. Quiero decir, ahora vas a cerrar muchas cosas porque lo nuevo que viene va a ocupar mucho de tu tiempo, que te va a dar grandísimos resultados, tanto para tu persona, tus amores, tu paz, tu tranquilidad y tus cambios en tu economía. La casa número 10, que es la casa de la profesión, marca la oportunidad de volver a reencontrarte contigo para hacer algo nuevo o diferente que habías estado, repito, dejando desde hace mucho tiempo y le vas a dar hacia adelante. Eso está marcado, por supuesto, hay que esperar que salga Mercurio retrógrado, como sale el 2, por eso digo el 3. Pero en esta semana vas a tener mucha ayuda, mi querido Sagitario, y te va a llegar por muchos medios. Por llamadas, por mensajes, por reuniones, propuestas, ocurrencias, novedades, y tú mismo también las vas a poner sobre la mesa para presentárselas a terceras personas. Para los Capricornio, no te enganches absolutamente de nada, te quiero de mojarrita enjabonada. Valdrá la pena engancharse, mi querido Capricornio. Estás logrando, estás avanzando, estás triunfando. Si tu brillo les molesta que se pongan lentes, mi vida, no vas a dejar de seguir brillando, logrando y avanzando porque los demás no aguantan tu paso, no aguantan tu brillo, pues que se pongan lentes. Te digo todo eso porque estás en unos movimientos planetarios, en unos tránsitos tan efectivos. Te está aspectando todo a tu favor. Muchos planetas están totalmente a tu favor. Pero puedes tú detenerte un poquito porque como que no quieres que se sientan que no son capaces los demás. Cada quien está donde está por sus capacidades, su entrega, su compromiso. Tú lo que vas a hacer es sigue haciendo camino, sigue haciendo que las cosas sucedan. Si quieres ayudar a los demás, qué maravilla, qué bendición, porque entre más ayudas, más te regresa. Sé que lo haces con el alma y con el corazón. Yo te invito a que te mantengas muy firme en tus planes, en tus anhelos y en tus deseos, porque esta es una semana muy importante. En las juntas, eventos o reuniones en las que vas a estar, vas a poder plantear y planear y planificar tus próximos pasos que van a ser geniales, porque además todo eso que tú estás haciendo le va a dar resultados a las personas que se encuentran a tu alrededor. Para los Acuario, momento de extender las alas, mi querido Acuario. Momento de cambiar tus horizontes, de volar lo que sea necesario y hasta donde sea necesario. Hay triunfo, hay éxito, hay abundancia y prosperidad. Por favor, no te hables negativo. Frena esa lengua mental, quítate las estacas mentales, quítate los grilletes de tu corazón, haz que las cosas sucedan. Tienes la fuerza, el poder, la inteligencia, la capacidad, tienes todo para triunfar, mi querido Acuario. Hay muy, pero muy buenos aspectos y tránsitos que te están favoreciendo. Eso sí, vas a andar una semana muy social, muy alegre, muy divertido, muy ocurrente, muy creativo. Así que escribe todas las mágicas ideas que te están llegando porque las vas a poner en acción las próximas semanas. Solamente lo importante es que te des el permiso de confiar y de creer todavía más en ti para que te lances a la aventura de vivir, de hacer que las cosas sucedan. Todo está frente a ti. Da ese paso. Los demás llegan solitos. Siempre el primer paso es el que más nervio da. Ya los demás llegan solos. Fíjate, vienen cambios en tu vida laboral y profesional y cambios en tu vida sentimental y económica. ¿Qué estás esperando, mi querido Acuario? Simplemente hay que dar el paso. Para los Piscis, fluir en mojarrita enjabonada. Fíjate bien, fluir, soy mojarrita enjabonada. Así de fácil. Aunque algunos avienten el anzuelo y tengan ganas de pescar, tú nada más dices, yo soy mojarrita enjabonada. Te digo todo esto porque no vas a tener tiempo para gastar
tiempo, saliva, energía y neuronas en cosas que no tengan la menor importancia, que son chismes, dimes, diretes y comentarios de pasillo. Déjalos que hablen. Lo que está pasando es que estás brillando, estás logrando mucho, estás haciendo muchas cosas. Eso sí, no platiques todo lo que estás haciendo, lo próximo que vas a hacer, porque esta semana se marca o haces te vas a ir de viaje, vas a hacer remodelaciones en tu hogar, te lo voy a seguir diciendo, o haces remodelaciones o haces cambio de casa o te compras casa, algo tiene que ver con bienes raíces. En tu hogar hay una noticia que va a llenar tu corazón de mucha alegría y felicidad para alguno de los miembros de tu familia. En tu vida económica empieza por favor ya a abrir las palmas, las bolsas, las maletas de la cantidad de abundancia que viene. Lo más importante es que no fue al azar, no fue por buena suerte. La buena suerte se construye diario y tú lo has hecho, mi querido Piscis. La abundancia, el triunfo, el éxito, prosperidad está en tu vida, no estos días, no esta semana, los próximos meses. Ábrete a la abundancia, tienes todas las de ganar. Si vas a hacer firmas, porque se ve por ahí que hay una firma o una compra o algún tipo de negociación, pues nada más espérate a partir del día 3 de octubre, ya lo que tú quieras firmar está perfectamente bien. Y aparte que sea, ¿verdad? Una lunita bien aspectada. Muchísimas gracias por acompañarme de nueva cuenta. Gracias por ser parte de este canal, de las redes sociales, de esta gran familia luminosa, amorosa y exitosa. Te invito a que te suscribas aquí a nuestro canal, ponle dedito para arriba y campanita para que no te pierdas nada de lo que tenemos, nuestros programas con las recetas, el mensaje de tu ángel y demás. Y te invito a que visites nuestra página misadamohamed.com para que veas un sinfín de información que tenemos para ti y grandes sorpresas que vienen para los próximos días. Las redes sociales, Misada Mohamed, todas las redes, Misada Mohamed, todas verificadas. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.